Bienvenido a todos y muchísimas gracias a nuestro público y a nuestros oradores de hoy por participar al seminario internacional organizado por la Alianza de los Derechos de Propiedad, titulado Estados Unidos y México, enfrentando las barreras comerciales y el comercio ilícito. Soy Lorenzo Montanari, director ejecutivo de la Alianza de los Derechos de Propiedad, un think tank establecido en Washington en el 2005 para defender la propiedad intelectual, la innovación, el derecho de propiedad y el libre comercio alrededor del mundo. Y gracias a nuestra actividad se desarrolla gracias a nuestro network de más de 120 think tanks. Entre ellos quiero agradecer el Instituto Mexicano de la Competitividad y el Centro para América Latina de Atlas Network para la colaboración con nosotros en este seminario. Esta actividad a nivel internacional se desarrolla alrededor de dos índices, el índice internacional de los derechos de propiedad y el índice internacional de las barreras comerciales. El Tratado de Libre Comercio USMCA, recientemente implementado el 1 de julio de 2020, elimina las barreras comerciales necesarias para así respaldar mercados mutuamente beneficiosos, más libres y más justos, y impulsar un sólido crecimiento económico en la región. Junto con la modernización de las reglas para el siglo XXI, se pretende que todo gane. Sin embargo, persisten barreras. En este evento discutirá cómo los grandes mercados ilícitos en México nublan el acceso, destruyen el medio ambiente y desvían el Producto Interno Bruto. Y con la llegada de la nueva administración Biden y también el nombramiento de la economista nigeriana Okonjo Iweala como nueva directora general de la Organización Mundial de Comercio, es interesante evaluar y debatir con nuestros oradores estos primeros meses de la USMCA y cómo el estatus de la relación entre Estados Unidos y México se enfrenta a algunas políticas proteccionistas y restricciones de México que afectan el libre comercio y facilitan el comercio ilícito y favorecen el crimen organizado. Tenemos el placer hoy de tener con nosotros dos congresistas, uno de Estados Unidos y uno de México, para una evaluación del Tratado de Libre Comercio, USMCA, entre los dos países. Quiero llamar a presentar nuestro primer orador, el congresista Jodey Arrington, republicano, ha representado el distrito 19 de Texas en la Cámara de Representantes desde 2017. El congresista Arrington actualmente es miembro del Comité de Medio y Arbitrio de la Cámara, donde trabaja en temas relacionados con impuestos y comercio. El congresista Arrington tiene una larga historia de apoyo al comercio libre y justo. Fue un firme defensor de llevar a la USMCA a la meta. Estamos felices de tenerlo aquí para hablar sobre las prioridades comerciales de Estados Unidos con México. Congresista, es su turno. Well, Lorenzo, thank you for the introduction. It is an honor to be with you and your colleagues to talk about something that is near and dear to my heart, and that's free and fair trade, which has not only benefited the American people, strengthened our economy and national security, but it has lifted the lives and livelihoods of all participants, both in Canada and in Mexico, as well as the United States. So all boats are rising on the tide of prosperity. That has come from an enhanced, modernized trade agreement, which is the template and the premier free comprehensive trade agreement with our best and biggest partners, Canada and Mexico. As a Texan, we believe Mexico is a great trading partner and a good friend. And we have been blessed in Texas with 1 million jobs connected to that trading partnership. Texas has the most trade activity than any state in the country, valued at $300+ billion in 1 year. Texas is the 9th largest economy in the world, and our prosperity and job opportunities and quality of life is in part owed to that partnership with Mexico. And USMCA and the improved agreement with Mexico and Canada has leveled the playing field so that there is true, fair, and reciprocal trade between the partnership.
partnership countries. And it opened up new markets where there were trade barriers in Canada. So the dairymen and other ag producers have benefited from more customers and new markets in Canada. And I think that the standards in terms of environmental, labor, and et cetera, has created, again, a more level playing field with our partners in Mexico. We need a strong and vibrant North America. We need to put North America in the best competitive position relative to our competitors, and in some cases, adversaries around the world. And I think USMCA has been a huge boon to that competitiveness. It has been enhanced in many ways. You have digital section that didn't exist before. Lots has changed over the 25-year history of NAFTA, so it needed to be updated. Cross-border efficiencies, higher food safety standards, and requirements that we don't depend on the cheap products that are subsidized by China for building important products for our country, like manufacturing cars. And the enforcement component of USMCA that put some teeth in an otherwise weaker enforcement mechanism from NAFTA, I think also will hold the member countries accountable to fulfilling those principal agreements that we placed as provisions in the new and improved NAFTA. I'll stop there, except to say, for the United States, USMCA translates into $70 billion in economic additional growth and over 170,000 new jobs. But I want to thank my Mexican counterparts and colleagues for helping us usher in a new era of comprehensive free trade agreements and a new era of prosperity and national security, not only for the United States, but for Mexico and Canada and the entire continent. Dios te bendiga. Muchísimas gracias, congresista Arrington. De verdad que estamos seguros que seguramente el NAFTA 2.0 2.0 es seguramente una actualización que va a llevar al camino a la prosperidad. Hay muchas cosas todavía que trabajar, como barreras que todavía o regulaciones que persisten, pero estoy muy seguro que el camino de la USMCA es el camino correcto. Voy a llamar también nuestro otro orador, el diputado Éctor Ramírez Barba. El diputado Éctor Ramírez Barba se ha desempeñado como diputado del Congreso de la Unión por el Distrito 5 de Guanjuato en México. Es miembro del Partido Nacional, PAN, y anteriormente se desempeñó como secretario de Salud y secretario de Desarrollo Social y Humano del Estado de Guanajuato. El diputado Éctor Ramírez Barba tiene una gran historia de lucha por el libre mercado y la competitividad, y hoy nos va a hablar sobre el libre comercio en el marco de la salud en México. Congresista, es su turno. Muchísimas gracias. Lorenzo, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los colegas en este seminar. En realidad estamos muy contentos por la firma del Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, yo quisiera señalar un tema que a mi juicio está ya afectando este libre comercio, esta libre competencia, y de todos los temas que hay en México. Ayer, por ejemplo, se aprobó a las 4 de la madrugada un cambio muy relevante en el mecanismo general de energía en México, y esto va a causar serios problemas de competitividad. Pero hoy del que quiero platicarles es un tema que ha implicado no hacer efectivo el derecho a la salud de los mexicanos, el derecho a la protección de la salud. No hay un acceso efectivo a los medicamentos,
y primordialmente se ha visto muy visibilizado en los últimos 2 años en niños con cáncer y en muchos pacientes con COVID. Las causales de esto tienen que ver de manera muy puntual entre la industria farmacéutica, por ejemplo, y la autoridad regulatoria mexicana. Esta barrera es una barrera que tendrá que ser muy bien analizada porque estará afectando sin duda el libre comercio, estará afectando sin duda la cancha pareja con las industrias y en el caso particular con la innovación, y es un reto que tendríamos que poner mucho más cuidado. Esta falla con la industria farmacéutica, a mi juicio, con la llegada del nuevo gobierno, tiene 3 agentes de causales. El primero es la falta de conocimientos gerenciales de la mayoría de los funcionarios federales. El propio presidente ha dicho que se ocupa solamente el 10% del conocimiento y el 90% de lealtad. Esto ha hecho pues que haya habido grandes fracasos adicionales a que, además de tener falta de conocimientos gerenciales, ha habido cambios en la estructura orgánica federal que parten del supuesto de una gran desconfianza del presidente de la República con la industria farmacéutica. Como legisladores hemos estado luchando y seguiremos luchando porque hay una cancha pareja, que no haya cambios en los cuales se rompan los mecanismos de libre comercio, de libre competitividad y que están comprometidos en el tratado y que pueden afectar la salud de los mexicanos al no tener el acceso efectivo a los medicamentos. Este cambio se dio desde que llegó el gobierno en diciembre del 18. Hubo modificaciones en la regulación, en la organización y en la operación de diferentes instancias del gobierno federal que han hecho que su eficacia y su eficiencia en la atención de trámites y procesos regulatorios se encuentren muy retrasados. Se han visto afectados, por ejemplo, la investigación clínica, los procesos de fabricación, la cadena de suministro, la obtención de nuevos registros, liberaciones de productos y actualizaciones de registros. Las políticas de mayor impacto que han tenido tienen que ver sin duda con la comunicación y el trabajo, con la industria regulada y con sus representantes, la eliminación de canales para visibilizar los trámites administrativos, cambios en la operación del Comité de Moléculas Nuevas, así como el no definir una estrategia específica para la atención de trámites rezagados, heredados de la administración previa, más los que se han acumulado en estos ya más de 2 años del nuevo gobierno. Adicionalmente, bueno, pues con la llegada de la pandemia del SARS-CoV-2, cuya declaratoria en México se dio en marzo, dio la suspensión de plazos y términos legales que se reactivó en septiembre del año pasado, pero que sin embargo sigue habiendo un gran retraso por 2 razones. Porque hubo una baja de personal y porque no están asistiendo muchos de ellos de manera presencial. De manera muy puntual, ha habido 2 cambios de comisionados. Ambos 2 son personas muy leales al presidente, pero muy incompetentes en materia gerencial. Los trámites de rezago es el primer tema. Los tiempos legales de respuesta se han alargado muchísimo. Fíjense ustedes, para enero del 2021, 71 empresas farmacéuticas tienen más de 3,664 trámites de medicamentos en rezago. Adicionalmente, 18 empresas han mostrado en enero del 2021 1,096 trámites pendientes a la investigación clínica, que también se encuentran en rezago. Un grave problema es la comunicación que existe entre las empresas y la autoridad sanitaria en México. No se han reinstalado las citas técnicas para resolver los problemas específicos ligados a los procesos regulatorios. No se ha revisado entre el sujeto regulador y el regulado los trámites que se ponen en los sistemas electrónicos del órgano regulador, y ha habido muy pocos cursos de capacitación o de difusión entre el ente regulado y el regulador, entre las empresas de la industria farmacéutica, la Canifarma que regula o que coordina a la mayoría de la industria en México. Igual ha ocurrido con otras asociaciones que representan esta industria. El Comité de Moléculas Nuevas tiene una nueva forma de operar y ha dado incertidumbre en la forma, en prioridades y en procesos para llevar este tipo de registros. A la fecha, 41 empresas reportan más de 93 trámites rezagados de moléculas nuevas. No hay una sola molécula nueva aprobada en los últimos tiempos, y esto repercute en la atención de la salud de muchos mexicanos. Prevalece aún la falta de respuesta. No se ha reunido, por ejemplo, el subcomité de evaluación de productos biotecnológicos, siendo entonces este el principal obstáculo para la obtención de un registro sanitario y la introducción en el país de moléculas nuevas, eliminando en la práctica la posibilidad de que estos productos estén disponibles para la atención de la salud de los pacientes mexicanos.
Las visitas de certificación de buenas prácticas de manufactura se han visto suspendidas de manera práctica, y más con el tema de la pandemia. Sin embargo, son necesarias que haya mecanismos de la autoridad sanitaria para continuar con los procesos de registro, el mantenimiento de ellos, las prórrogas, la participación en licitaciones, así como la liberación de productos biotecnológicos hoy muy útiles en manejo para el cáncer y que se han visto impedidos para ingresar a México de manera práctica. Por otro lado, los certificados de buenas prácticas de fabricación son emitidos por agencias reguladoras de otros países, pero se necesita actualizar los criterios en México en esta autoridad regulatoria para que la COFEPRIS haga el reconocimiento de dichos certificados en las condiciones en las que son emitidos, así como revisar la lista de los países de los que actualmente se reconocen certificados. Un ejemplo es una industria que consume más de 1,000 millones de pesos mexicanos y que está haciendo compras y asignaciones directas trayendo productos de otros países sin que tengan el registro sanitario en México y los derechos de importación que se están dando por asignación directa con una total opacidad y que sin duda no es el deseo de un tratado de libre comercio. El ingreso de trámites al Centro Integral de Servicios de la Autoridad Regulatoria lo hacen a través de una plataforma electrónica y lo que es un absurdo, cuando es una manera electrónica, limitan a un máximo de 15 citas por día, cuando se podría hacer incluso de manera presencial. Entonces, no hay una cantidad suficiente de tecnología para poder ingresar el volumen de trámites que requiere la operación normal de estas empresas farmacéuticas. Adicionalmente, a limitaciones vinculadas a las especificaciones de la plataforma, hay un número muy limitado de ventanillas si tú quieres ir a hacer el trámite en persona por parte de la industria farmacéutica. Por último, como México ha sido incapaz por esta falta de gerencia para hacer licitaciones públicas, nacionales o internacionales para adquirir medicamentos, firmó México con un acuerdo específico con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, la UNOPS, para adquisición de medicamentos y productos. En este tema, el gobierno mexicano, por decreto, ha dicho que para agilizar el trámite, en 5 días cualquier empresa internacional mete el registro y le autorizan una molécula o le autorizan un registro cuando en México normalmente tardaban 1 año. Pero para las plantas mexicanas, las plantas que están en nuestro territorio nacional, aquellas internacionales que tienen territorio y plantas en la nación, no sigue la misma cancha pareja. Es decir, por un lado, todas las facilidades y en 5 días, si no responde la autoridad sanitaria, se da afirmativa ficta para que se dé, pero no a la industria nacional y eso está causando serios problemas. Estas publicaciones de afirmativa ficta repercuten en los laboratorios farmacéuticos establecidos en México, ya que no se cuenta con un proceso semejante de atención o resolución de trámites para los establecidos legalmente, lo cual representa una desventaja en relación con los que vienen del extranjero. Aunado a esto, pues sin duda que queda en alerta la calidad de estos medicamentos porque las autoridades sanitarias no tienen la capacidad de vigilancia para asegurar la calidad, la seguridad o la eficacia de los productos. Y obviamente, pues esas empresas que estarían llegando del extranjero, quizás sin certificados, quizás sin registro, pues no cuentan con oficinas o representantes legales en México. Un último tema, para que haya innovación se ocupa investigación. Bueno, la autoridad sanitaria está frenando todos los protocolos de investigación clínica, llevando más allá del plazo que se daba de 90 días. Obviamente esto tendrá repercusiones que deje de seleccionarse en nuestro país como un destino de investigación clínica. Sobre trámites rezagados, se encuentra, por ejemplo, que al mes de enero, 18 empresas habían presentado 1,096 trámites de investigación, los cuales continúan en rezago. Hacemos votos porque la autoridad sanitaria que estrena recientemente un segundo comisionado se ponga más las pilas y que el gobierno federal deje de modificar las licitaciones públicas para hacer asignaciones directas a contentillo, lo cual afecta seriamente el comercio internacional. Es cuanto, Lorenzo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad, congresista Ramírez Marta. Creo que usted marcó un tema muy importante relacionado al libre comercio y la salud, sobre todo en este tiempo de pandemia. Así que agradezco muchísimo. Yo tengo 2 preguntas, una para el congresista Arrington y una para ustedes. Para el congresista Arrington, me gustaría... ¿Cómo debería responder Estados Unidos a las llamadas de Obrador para obtener barreras comerciales como impuestos a los servicios digitales, licencia para el funcionamiento de plataformas digitales? También
propuesta para que el sector público tome el control del sector privado de energía y prohibición de importación en ciertos artículos. Esto me gustaría tener una opinión del congresista Arrington sobre esto, sobre todo en los servicios digitales, impuestos y este tipo de barreras, que igualmente son barreras comerciales que afectan el continente norteamericano. Well, I think they will affect our partnership, and they'll affect American opportunities to do business with Mexico. But I think they're going to hurt the Mexican citizens more than they will America, because you've got to have, the more competitive the market, the more options for services and products, the more free and open that marketplace and flow of ideas and capital is, the more opportunity to serve the customer with the best quality and lowest price, and the more incentive for entrepreneurs to bring their ideas to bear on our society. Ultimately, it is a for-profit motivation, but that capital, those ideas, and the management teams and talent to bring them to market, it enhances our quality of lives, especially in around the issue of pharmaceutical technologies. I used to work at a university as vice chancellor for technology commercialization. We brought life sciences and hard sciences, physical science products to market, medical devices, drugs, therapeutics, vaccines. And you have to have an ecosystem that has the incentives for people to make those investments. You've got to have the talent. You've got to have rule of law. You have to have regulatory standards and certainty. When people have disputes around IP, there needs to be a sense of fairness and a neutral arbiter and a way to resolve those disputes in the courts. There's a number of things that have to wrap around a vibrant and robust ecosystem for technology, whether it's in pharmaceutical or it's in engineering or the like. In terms, Lorenzo, of the question about energy, and I think the same goes for a competitive environment for meeting the energy needs of the citizens of Mexico, America, and Canada. The more competition, the more open the marketplace is for the flow of products, where you don't have a state-owned monopoly. There's nothing that's going to be good that comes from a state-owned monopoly of a resource that can easily be shipped and processed and distributed to efficiently to the citizens of all three countries. It isn't just having low cost or affordable and abundant supply of energy with choices that bring consumers not only the best, predictable and quality of energy, but lower cost. It's about energy independence for all of the North American continent, at which we all benefit from, but only if we remove or reduce those barriers and we have that free trade. We're concerned about the lack of private investment and the breach, if you will, of the spirit and letter of the USMCA agreement with Mexico. And we have a similar concern that we are pursuing through the proper channels of enforcement in the agreement with Canada with respect to barriers to our dairy products. The citizens of all three countries win when it's not based on state subsidies, but on the most efficient operators with the best quality of product and service. That's how competition ought to work. That should be the basis of a competitive market, not on tariffs and other barriers and subsidies,
because at that point, you're going to limit competition and you're going to limit choice, which means the customer ultimately is going to be poorly served. So those are just some thoughts about it. The intellectual property component of USMCA, I think, was one of the few shortcomings in that agreement. I think that the intellectual property policies and laws of America have allowed for us to be the laboratory of innovation for the world when it comes to medical devices and pharmaceutical products or biotech, but we're not perfect. And in fact, I think we should tighten up the intellectual property laws so that we can introduce competition sooner. I think there's too much of a monopoly dynamic when you have too long of a protection, of a guarantee for a product that you're not just getting your investment back, which is tremendous. And that incentive of getting your investment back from the tens of billions of investment in R&D and commercialization and FDA standards, that's important, but you got to balance the innovation and the incentives around giving them the IP protection and competition, which will then bring more products, competition, and lower the cost. That's a delicate balance, but we have not struck that balance perfectly in the United States. But what we don't want is to have partnerships with countries where their standards on IP and protecting technology is lower, because that will prevent that flow of product that will benefit our friends and neighbors in Mexico and in Canada. But there is fear that some of those products will, that there will be abuses, and as a result, there's also a sense among Americans that we will subsidize those technologies if the standards aren't comparable across the board. So those are some of the things that we still have a lot to work on with respect to this component of the NAFTA 2.0 for sure, but we're in a good starting place to take it again to the next level. And I look forward to doing that with my friends from Mexico. Muchísimas gracias, congresista, y muchísimas gracias también para mencionar la propiedad intelectual, que es algo que nosotros como la Alianza de los Derechos de Propiedad no estamos trabajando muchísimos años. En nuestro índice que desarrollamos juntos con Hernando de Sotos, Estados Unidos es primeros con Finlandia en el liderazgo de la defensa y la promoción de los derechos de propiedad intelectual. Y creo que es una de las componentes fundamentales para el desarrollo de la innovación y para el consolidamiento de la innovación. Tenemos que recordarnos que el 38%, 40% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos es relacionado a la propiedad intelectual. Lo mismo pasa en Europa. Y en nuestros estudios entre Europa y la Unión Europea y Estados Unidos hay 125 millones de trabajadores de empleo que trabajan alrededor de la propiedad intelectual. Es decir, un tratado de libre comercio es fundamental para el desarrollo económico, pero también para que se fortalezca la protección de los derechos de propiedad intelectual. Así que agradezco muchísimo, Inés, para mencionar esto, para su liderazgo. Voy a preguntar una última pregunta, lo voy a hacer al congresista Ramírez Barba, y es más sobre lo que opina usted sobre el presidente Obrador, en el sentido, ¿usted cree que el presidente Obrador está socavando las relaciones comerciales libres y justas establecidas en el Tratado de Libre Comercio? ¿Cuál es su opinión sobre la acción del gobierno de Obrador en este sentido? A mí me parece que él dice una cosa como si la quisiera fortalecer, pero los hechos apuntan hacia otro lado. En el caso de temas energéticos, por ejemplo, con compromisos firmados del país de sostenibilidad ambiental, pues se supone que deberíamos utilizar energías limpias, energías libres, utilizar toda la innovación que pudiera hacer para proveer una energía más barata y competitiva proveniente de cualquier parte del mundo, y sin embargo la mayoría parlamentaria de Morena, que está en el Congreso, acaba de aprobar una ley que, simulando la película del bueno y el malo y el feo, en el bueno ellos dicen que
se va a fortalecer el monopolio del Estado en la función de provisión de luz de energía. En el malo, pues que en vez de utilizar energías limpias, vamos a regresar a la quema de combustóleo con alto impacto en la salud de las personas. Y en el feo es que va a costar mucho más, porque primero van a sacar la tanda de luz, la más cara, la que viene de energías más contaminantes, y no se ve cómo se puede solucionar en los próximos años. Digo, dice una cosa, se incumplen los tratados, se incumple la voluntad y va caminando. En el caso de derechos de propiedad intelectual, pues pasa lo mismo, dice una cosa, pero en la práctica están haciendo otra. De manera muy puntual, sobre todo por mi profesión de 42 años de médico y de ser 4 veces legislador, te das cuenta cuando se dice que van a respetar mucho la propiedad intelectual, pero, por ejemplo, desaparecen todos los fideicomisos de investigación. Si ya no hay fondos públicos para la investigación, ni hay el estímulo para que se forme esto en la industria privada, y por el otro lado cambian todas las leyes de adquisición para que ellos decidan comprar con quien quieren comprar, independientemente cuál sea la propiedad intelectual o la inversión, es decir, no hay certidumbre jurídica para fortalecerlo. Entonces, yo sí creo que habría que estar muy al pendiente de lo que están haciendo. Hay una centralización a ultranza. En el caso del sector salud, con un solo proyecto se quitó todo lo que era un proyecto que inició en 1984 de descentralización de los servicios, de no combinación, y esto repercute de manera directa. Mira, por ejemplo, en el caso de vacunas, además de que nuestro país no produce, tenía el dinero para comprarlas, pero ni siquiera se pudo implementar a través de proyectos de inversión tempranos que la innovación de cualquier industria del mundo que quisiera establecer si en la genómica de los mexicanos funcionaba o no mejor una vacuna, pues llegamos muy tarde a todas ellas. Y entonces ahora nos estamos quejando ante la ONU para hacerla de pleito ratero, como se hace, acostumbran los gobiernos populistas, de decir, no, es que la ONU debe de ver para que haya vacunas para todos. A ver, tenían el dinero y no se formaron en la lista a tiempo. No participaron con tantos hospitales. México es un país grandioso con muchísimos investigadores de alto nivel, pero como esta autoridad regulatoria que te estaba comentando frena todos los proyectos de investigación que se puedan aplicar en México, pues estamos quedando en rezago. Y el resultado de esto es un gran dolor, falla en la economía mexicana, y muchas empresas pues ya se empiezan a retirar. Tesla es un ejemplo en el cual, en vez de invertir en México, ante estos cambios de no apoyo a la innovación, de no respeto a la propiedad intelectual, de no respeto a que haya más inversión, pues prefieren buscar otros países. Bueno, muchísimas gracias a todos, a los diputados por su tiempo, por sus presentaciones, por su liderazgo en defender el libre mercado, la competitividad entre Estados Unidos y México, en Canadá, en Norteamérica en general, claro, en la región. Esto de verdad nos fortalece nuestro mensaje y ojalá que podamos seguir trabajando juntos con otras actividades. Quiero ahora pasar a la segunda sesión de este webinar. Comenzamos ahora una discusión sobre las políticas con otros invitados distinguidos. Y bueno, en esta sesión nos centraremos más en cuestiones específicas que están afectando no solo las relaciones de Estados Unidos, sino también la idea misma del libre comercio, y veremos cómo solucionarlas. Vamos empezando, cada orador tiene más o menos 8 minutos y bueno, y al final vamos a la sesión de las preguntas. Quiero invitar como primer orador mi colega Philip Thompson. Es analista de política pública por la Alianza de Derecho de Propiedad, especialista en propiedad intelectual y política comercial. Y también Philip Thompson trabaja también un aporte intelectual en el índice de los derechos de propiedad y es el autor, el creador, el inventor del índice de las barreras comerciales, que son 2 publicaciones de la Alianza de los Derechos de Propiedad. Philip va a hablar de México a través de la perspectiva del índice de las barreras comerciales y el papel de los mercados ilícitos y la corrupción en los mercados libres. Philip, es tu turno. Thank you, Lorenzo, and thank you to all the panelists and representatives and Deputado Barba for your participation. We're able to draw the right attention to the complex issue of illicit trade, which has often been underappreciated from a national security perspective and undermined trade and economic growth between the US and Mexico.
I'm going to talk about the Trade Barrier Index and how trade barriers contribute to illicit trade. We published the first edition in 2019 as an effort to focus attention on the impediments that keep businesses and people from trading their goods and services across borders. As you may remember, during USMCA negotiations, walls, deficits, and certain special interests dominated headlines, instead of the real stories about how strict US import controls limit agricultural competition from smallhold farmers. The Trade Barrier Index accomplishes this by bringing together data on trade barriers from established sources such as the WTO, the World Bank, and the United Nations into one place where it evaluates them on the types of trade barriers that are used in each country and allows users to compare countries on their use of trade barriers. The index is composed of 4 pillars: tariffs, non-tariff measures, services restrictions, and facilitation, which catches those minimum behind the border measures necessary to allow trade to occur. Each pillar is composed of its own subcomponents to create a comprehensive picture of what that trade barrier is. So according to the Trade Barrier Index, Mexico and the US both use trade barriers a little bit more than the average country. Mexico is ranked 58th in the world and the US is ranked 54th. The average Trade Barrier Index score is 3.99, but for Mexico is 4.32 and for the US 4.26. The scores are like golf, so the lower score indicates the least use of trade barriers. However, there are striking differences between the two countries. Mexico's tariff score is 5.27, so it's much greater than the world average at 4.5. This is due to Mexico's high applied most favored nation tariff rate, which is 7%, and the high number of applied tariff lines. Two things really drag down the United States score. First is the astronomical number of non-tariff measures the US employs. The US is only second behind China, which utilizes the most non-tariff measures. These are the rules that limit, for instance, the quantity of sugar that can be imported and require inspections of agricultural products before they're able to cross borders into the States. Such non-tariff measures that determine the amount of wheat in pasta and add significant compliance costs, delays, and can result in prohibiting entire product categories. Second is the very low number of regional trade agreements that the United States is a signatory. It's only 14, while Mexico is a party to 22. In fact, many multinational companies we consider American will end up exporting more from Mexico and Canada to take advantage of their preferential rates in those agreements. And Mexico has certainly benefited from being part of the Comprehensive Progressive Trans-Pacific Partnership, as it has been able to export more fish, pork, tomatoes, and other products to member countries at more competitive rates, while American exporters of those products to CPTPP countries has declined. Now, the most consequential difference for Mexico in the Trade Barrier Index and what gets us talking about illicit trade are those trade barriers in the facilitation component of the index, which is logistics performance, property rights, membership in trade agreements, and digital trade barriers. On 2 of those, Mexico's score is pretty low. Mexico has a very low score on the property rights index. On the Trade Barrier Index, it's 63rd out of 86. And on the parent index, which Lorenzo mentioned, it is 71st out of 129. That index is composed of 3 main components and 10 indicators overall. The 3 main components are the legal and political environment, the strength of physical property rights, and intellectual property rights. Mexico's logistics performance is also low. It's from the parent index is the Logistics Performance Index. It captures many different indicators, but among them is the customs environment and the ability to track and trace consignments. Together, these scores paint a picture that says Mexico has weak institutions to catch theft and other crimes at borders and in the logistics network. At the same time, these scores contribute to the TBI having a robust correlation, 0.632 with the Tracet Illicit Trade Index and 0.711 with the Corruption Perception Index. The Property Rights Index itself has an even stronger relationship, 0.934 with corruption and 0.891 with illicit trade.
So it's striking we have these two countries with very similar scores overall. One is 54th, the other 58th. It is much more consequential for Mexico that the contributor for its score comes with such a strong correlation with illicit markets and corruption. So we have a general conclusion that countries with more trade barriers are associated with higher levels of corruption and illicit trade. Specifically, judicial institutions that enforce property rights, especially in the logistics network, are important to curbing illicit trade. Unfortunately, this data is based off of the 2019 scores from the Property Rights Index. In the 2020 update, Mexico's scores did not improve. And just this month, as Congressman Barba just mentioned, Mexico passed a bill that would put the public sector in charge of the energy sector. There's also a bill that would require digital platforms to have a license. And this is on top of new barriers such as prohibitions on imports of certain herbicides and electronic nicotine devices that have gone into place via executive order. And on top of these, there are trade disputes that we already know are in the pipeline. For instance, there should be a labor case coming soon under USMCA using the rapid dispute mechanism. There's also another impending digital service tax, which the US promises to retaliate if it's discriminatory and models other taxes in France and Europe. So with such an uptick in trade barriers and the connection with illicit markets and corruption, Mexico must ask itself if such a price can be afforded. Thank you so much, Lorenzo. I look forward to the other speakers that will unpack this complex issue from the lens of national security, foreign relations, economics, and trade law. Muchísimas gracias, Philip. Muchísimas gracias para el trabajo que está haciendo con el índice. Creo que el índice de la barrera comercial puede ser una interesante herramienta para todo lo que trabaja en la política pública. Quiero introducir ahora nuestro otro orador, David Luna, es miembro senior de la Seguridad Nacional del Centro de Terrorismo y Crimen Transnacional y Corrupción de la Universidad George Mason, ex diplomático y funcionario de Seguridad Nacional. David Luna ha servido más de 21 años en el gobierno federal, incluido un tiempo en el Departamento de Estado, la Casa Blanca, el Departamento de Trabajo y el Senado. David nos va a describir el panorama del comercio ilícito en México, su naturaleza transnacional y cuán amplio está afectando todo. Desde el equipo de protección personal, utilizado para combatir el COVID hasta los productos de nicotina y otros productos que la gente normalmente no asocia con el crimen. David, muchísimas gracias por participación y bueno, es tu turno. Thank you very much, Lorenzo. It's a pleasure to be here, and I applaud the Property Right Alliance for this important discussion. My remarks will focus more, as you said, on illicit trade as a national security threat to bilateral trade and economic relations between Mexico and the United States. I think, as the Congressman Arrington mentioned, it is important to highlight the important role that Mexico plays in our economic security and prosperity here in the United States as one of our largest trading partners, where every week billions of dollars in legitimate trade and investment crosses our shared border, supporting good jobs and contributing positively to our respective economic growth. And this is true in the contributions that the U.S. has in supporting the economic growth in Mexico as well. And where at times we do not see eye to eye on an array of issues, Mexico is and remains a critical partner in our shared prosperity and security agenda, bilaterally, regionally, and multilaterally, including in our cooperation in the G20, OAS, and APEC. Part of any healthy relationship is to have an understanding that I think is anchored on respect and trust and constructive dialogue to confront mutual shared challenges and threats, not only on the economic issues we are discussing today, but on issues from migration to climate change to law enforcement and efforts to fight transnational organized crime and corruption and our battle against terrorism. In advancing ways to better secure our respective national security interests to realize the full potential of the USMCA Free-Trade Agreement, let me highlight how illicit trade, organized and corruption undermines our good collective efforts to protect our respective economies, free and fair markets,
and the health and safety of our citizens. It is true that under COVID-19, there were severe impacts to not only our economies and markets and communities, but they really had a devastating effect on public health and safety across our societies. While there was an unanticipated demand surge in supply chains and disruption related to certain goods, it really also created numerous unprecedented opportunities for criminals to increase their significant illicit activities already in sectors like the pharmaceutical and healthcare, which we heard earlier, to excisable products and cyber crimes that created numerous fraud that endangered the health and safety of our people. Interpol and Europol have really done numerous important investigations to really highlight how counterfeit and substandard masks, personal protection equipment, coronavirus medicines, and other consumer goods that are important to fight today's COVID-19 infections have been really proliferating, especially online as well. That puts, again, our people in very adverse health situation. The Department of Homeland Security has similarly been able to seize numerous PPE along the US-Mexico border that endangers our communities as well. And on drug trafficking, I do think it is a shared responsibility, not only to combat the inflows of cocaine and heroin, meth, opioids, fentanyl into the US, but really the guns and the bulk cash that go into Mexico as well. The confluence of these transnational threats really are multiplying impacts that are devastating to our economies. I think we lose too many lives from these criminal activities. So while it is important that we strengthen our cooperation to combat these counterfeit PPE and other pharmaceutical products, it is important to keep in mind as well how the illicit trade continues to really explode in today's environment, where it is fueling a multi-million-dollar global illegal economy every year. An estimated 3% of global GDP, or $2.2 trillion, is lost annually due to the illicit trade linkages around the world. And corruption, it helps to finance corruption and other violence and impacts, both in Mexico and the US. Make no mistake, I think the trafficking of narcotics, weapons, humans, illegal alcohol and tobacco, and other pirated goods and contraband further corrupts the rule of law and undermines the security of our two countries. This is why it is viewed through the prism of national security, so that we can work to combat these transnational threats. If you look at the violence by Mexican organized criminals such as Sinaloa or the cartel Jalisco, they are beginning to expand and diversify, co-opting not only the government, but expanding into other sectors like agriculture, mining, and transportation, where the corruptive influence really destabilizes not only the economy in Mexico, but the bilateral relationship as well, in ways that we can work together to combat this illicit business diversification. If you look, for example, at the illegal tobacco trade, which in Latin America constitutes about 22% of the overall market. In Mexico, for example, the cartel de tobacco, which has numerous connections to the cartels of Mexico, is further creating an illicit market, especially from the illicit whites that are coming from China, UAE, India, and other countries, and through free trade zones in the region. But it's not only the illegal tobacco. If you look these days on the diversification, transnational organized criminals are now involved in the avocado, fruit, fish, meat industries, where we see this increased wealth and efforts to launder their money. So they're expanding into the food district, into the food sector, including illicit fishing,
including the oil and gas mining industries, where, again, increased criminal penetration really destabilizes the economies in Mexico, and confidence when we're talking about the free trade agreement. And especially in these really economic hard times, it is important to really signal that the rule of law, that stability, that efforts to control crime is critical to that economic growth and development, especially during COVID-19. So again, we must work together to combat the really ruthless violence of organized crime, not only in Mexico, but as it relates to the dynamics between Mexico and the US. We must work with our respective law enforcement to seize their dirty money, trade-based money laundering. I think it's becoming a very rife area where today's criminals are getting very smart in how to launder their proceeds derived from all sorts of criminal activities. I think moving forward, I think we need to do more than hugs and not bullets approach, which has been said in Mexico. I do think it takes a multi-dimensional aspect to understand the illicit trade so that we can develop effective multidisciplinary approaches to fight organized crime and corruption. President Biden has been a champion of fighting kleptocracy and transnational threats throughout his career in government. I was keen to learn in the recent conversation that they're committed to continue to build security, stability, and prosperity, not only in Mexico, not only in Central America, but across the region. And I do think it's that partnership built in trust and respect that will be important to, again, realize the benefits of the USMCA and bilateral trade and investment relations. Thank you very much, Lorenzo. Thank you, David. Thank you, David. Muchísimas gracias, David, por apuntar también la relación entre tener un tratado de libre comercio y la seguridad nacional y la lucha al crimen y cómo esto afecta a las relaciones. Quiero recordar a todos que este evento tiene una traducción simultánea, así que cada uno desde el español en inglés, así que cada uno puede con el botón de interpretación escuchar según su idioma. Quiero llamar ahora a nuestro amigo y gran experto de contraterrorismo, de relaciones internacionales, José Humire, es el director ejecutivo del Center for Secure and Free Society. Antes de unirse al Center for Secure and Free Society, José Humire sirvió en la infantería de la Marina de Estados Unidos y trabajó como director de relaciones con los institutos del Atlas Network. José Humire nos va a hablar de libre comercio versus el comercio ilícito y hacia dónde va México. Muchísimas gracias para participar, Joseph. Bueno, gracias, Lorenzo. Y antes que todo, déjame felicitarle por el evento, a todo Property Alliance, a Philip, a todo el equipo, a todos los panelistas, que me parece un lujo de expertos que tenemos para hablar de un tema que realmente es un tema muy importante, no solo para México o Estados Unidos, pero para el mundo, que es el tema del libre comercio y cómo esto confluye con comercio ilícito. Mira, para los próximos minutos lo que yo quisiera hacer es, les voy a plantear algunos conceptos dentro del concepto de seguridad multidimensional y quisiera plantear estos conceptos y después terminar con esa pregunta, ¿no? ¿De dónde va México? Para que lo podamos analizar o a lo mejor ustedes lo pueden analizar en base de estos conceptos. Los tres conceptos que voy a mencionar es el concepto de empresa criminal, el concepto de la convergencia de amenazas y el concepto de Estado criminal, ¿no? Entonces empezamos con la empresa criminal y empezamos con la sociedad, en realidad, porque todos los campeones de la libre comercio, todo lo que entendemos un poco el aspecto económico del libre comercio, sabemos que dentro de la sociedad los incentivos que nos manejan más al libre comercio son basados en la acción humana. Y esos incentivos mayormente tienen que ver con incentivos que nos lleva a ese tipo de producción legítimo, lícito,
y productivo que desarrolle la sociedad a que tenga más avances. El principal incentivo es lo que dice en el nombre del instituto, que es derecho a propiedad privada. Eso es lo básico, ¿no? Es lo que se conoce como los 3 Ps, la propiedad privada que te lleva a los precios, que te lleva a la producción. Entonces, eso es el base de una sociedad libre. Entonces, ¿qué pasa cuando ese base está debilitado? Puede ser debilitado porque no hay suficiente fuerza de la propiedad privada, o puede ser debilitado porque se está poniéndose por muchas barreras a esos incentivos. También cuando los incentivos empiezan a ser perversos. Lo que pasa es que la sociedad empieza a orientarse, a alejarse de la producción y a acercarse más a la predación. Y ahí es donde entramos al tema de la empresa criminal. Los carteles no quieren anarquía. Los carteles no quieren el vacío del Estado. Los carteles quieren un Estado débil y un Estado que puede proteger sus actividades porque no tiene la suficiente fuerza de institucionalidad para ofrecer otra alternativa. Te doy un ejemplo, por ejemplo, de los transportistas, un famoso industria en Centroamérica, y bueno, en todo el mundo, pero específicamente en Centroamérica, México, que normalmente sería, y es por la historia, un servicio, una industria que da el comercio libre, ¿no? Que da transportación, servicios de transportación para los bienes, servicios y productos. Sin embargo, por el hecho de que muchos de los países en Centroamérica son debilitados a nivel institucional, hay muchas barreras a ese comercio, muchas empresas no logran sobrepasar esas barreras y por lo tanto empiezan a caer. Ellos no desaparecen, esos empresarios no desaparecen, ellos entran primero al mercado informal y al más extremo al mercado ilícito y construyen nuevas industrias, el narco camionetas, el narco avionetas, lo que ahora estamos viendo hasta los narcos submarinos, y crece esta industria, lo que se llama microtráfico, que donde cosas que serían mayormente llevadas a la producción nos lleva a la predación. Eso es el concepto de la empresa criminal que en todo momento de la sociedad está luchando en contra del libre empresa. Ahora me llevo al tema de la convergencia, porque más allá del narcotráfico, de lo que, bueno, imagino que de México saben muy bien este tema, el crimen organizado es mucho más amplio y robusto. Y la convergencia es un interesante debate que se tuvo aquí en Estados Unidos, de la unión no solamente de los diferentes elementos de crimen organizado, que puede ser narcotráfico, tráfico humano, tráfico de armas, tráfico de personas, entidades de lavado de dinero, pero con todo ese fenómeno de crimen organizado transnacional que construye redes y esa unión con una amenaza mayor en el mundo que también se está luchando, que es el terrorismo internacional o puede ser hasta el terrorismo islámico. Entonces, esto es un debate que se tuvo aquí en Estados Unidos porque en primera vista no se debería ser 2 fenómenos que se van a unir. Tienen propósitos muy distintos. Lo que dijo el famoso escritor venezolano Moïse Naim en ese momento, que tienen diferentes incentivos. O sea, el criminal, por decir, tiene principalmente el propósito de dinero, ¿no? Y el terrorista, especialmente el terrorista islámico, está incentivado por su causa o por Dios, en el caso del fanatismo religioso de algunas extremas en ese aspecto. Entonces, ¿por qué se están uniendo? Eso no tendría sentido, porque no es que se están cambiando sus causas. Bueno, lo que les une no es sus propósitos, sus objetivos. Lo que les une es su logística. Eso es lo que lleva a la empresa criminal. Si tú eres un contador por, digamos, el cartel de la Sinaloa en México, tú puedes ser un buen candidato para ser un contador para Hezbollah o Estado Islámico o Al-Qaeda o cualquier otro grupo criminal que tiene interés en meterse en México o en cualquier otro país que tiene este problema. Entonces, este fenómeno de la convergencia de redes de crimen organizado transnacional en combinación con redes de terrorismo internacional ha construido una amenaza transregional mayor de lo que hemos visto en la historia. Esto se llama la red de las redes. Y esto está comiendo, literalmente comiendo países y dominando la sociedad, llevando esos incentivos que estamos hablando completamente fuera de la producción y todo dentro de la predación. El caso de crisis de Venezuela
es ejemplar en este concepto. Y eso me lleva al último concepto que le dije que le voy a comentar, que es el concepto de Estado criminal o Estado criminalizado. Y esto es un concepto que fue desarrollado por un colega mío, un gran experto en temas de crimen organizado transnacional, Douglas Farah, que ahora está en el Instituto o en la Universidad de Defensa Nacional. Y lo que es que el Estado criminal, a diferencia de lo que es el típico crimen organizado, es que no estamos hablando cuando el crimen organizado corrompe el Estado. Ahora llega cuando esta red de redes que estamos hablando domina tanto una sociedad y un territorio, un país, es cuando el Estado empieza a utilizar el crimen organizado como una herramienta de política de Estado. O sea, el Estado empieza a utilizar el crimen organizado como una forma de avanzar su habilidad de tener política exterior, su habilidad de controlar más territorio o cualquier propósito que el Estado se impone. Esto es un fenómeno muy peligroso y es un fenómeno que hemos visto en el siglo XXI. Es un fenómeno donde hay la mezcla de causas revolucionarias con causas criminales que están utilizando el crimen organizado como una herramienta de Estado, prácticamente como parte de una estrategia de guerra. Entonces, eso me lleva a la pregunta de dónde va México, porque eso es lo que tenemos que entender. ¿A qué dirección está México? Puede ser que nunca va a empezar con esta doctrina de que queremos hacer un Estado criminal ni nada de estilo, pero si empiezas a mover tu sociedad lejos de los incentivos que te lleva a la producción, es cuando ya empiezas el camino a llegar a un Estado criminal. Y ese fenómeno lo estamos viendo en toda América Latina. Mencioné el caso de Venezuela, pero se puede hablar también del caso de Nicaragua, se puede hablar también del caso, Cuba históricamente, y también se puede hasta hablar un poco del caso de Bolivia, y estos países donde se están uniendo estas redes y están conquistando más terreno. En México yo pienso, y voy a terminar aquí porque realmente me interesan los otros ponentes y un poco más espacio para preguntas, pero en México me parece primordial tener el concepto que si queremos luchar contra el crimen organizado en México, que yo creo que es uno de los principales desafíos de seguridad en el país, de que esa lucha tiene que empezar con la lucha para el libre empresa. Y esa lucha para el libre empresa incluye el libre comercio, pero tenemos que ser de una forma técnica, de una forma académica, para que después lo puedan tener un debate adecuado a nivel política. Y yo creo que eso es parte del esfuerzo que yo veo que están haciendo en Property Alliance. Bueno, también es parte del esfuerzo que estamos haciendo en el centro que yo dirijo, que se llama Centro para una Sociedad Libre y Segura. Y yo creo que es realmente el desafío de los tiempos para asegurar que esta red de redes no nos dominan a todos. Y bueno, con eso, Lorenzo, lo dejo para las preguntas o para los otros ponentes. Gracias otra vez por la invitación. Muchísimas gracias, Joseph. La pregunta va a ser al final. Te agradezco mucho por el gran trabajo que está haciendo en Norteamérica para implementar seguridad y contra el terrorismo. Así que también esta perspectiva sobre cómo el libre comercio fuerte puede fortalecer la lucha contra el terrorismo es importante. Quiero llamar a Manuel Molano, economista en jefe del Instituto Mexicano para la Competitividad. El economista Molano ha trabajado en INCO desde 2006 y también es asesor del Laureate International University de México contra la delincuencia y el Consejo Empresarial Mexicano. Y también es columnista de El Financiero. El economista Molano nos va a hablar sobre la relación entre comercio, bienestar y libertad. Muchísimas gracias, Manuel, para participar. Gracias, Lorenzo. Bueno, realmente ha sido muy educativo y tengo que agradecer a quienes me predecieron en el podio. Gracias, diputado Ramírez Barba. Creo que el congresista Arrington ya no está con nosotros, pero ojalá puedan agradecerle de nuestra parte. Y muchas gracias, Lorenzo, por organizar esto. México tiene una larga tradición antiempresarial y eso es algo que creo que hay que mencionar, ¿no? Esto no es nuevo, no es algo que viene de la administración de Andrés Manuel López Obrador, aunque creo que Andrés Manuel López Obrador y muchos de sus colaboradores son el ejemplo vivo de esta antiempresarialidad mexicana, ¿no? Quizás ahorita que hablaba Joseph de cómo puedes brincar la línea entre el comercio lícito e ilícito fácilmente, bueno, pues Francisco Villa, uno de nuestros héroes revolucionarios,
pues se dedicaba al equivalente del narcotráfico en su tiempo. Él robaba ganado y regalaba algo de carne a la gente del pueblo en Chihuahua, y eso le permitía pues tener organizado pues casas de seguridad y una red de protección. Y pues este gran héroe pues es parte del panteón mexicano de los grandes héroes, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto. Hay otra historia que me consta, ¿no? Cuando el actual director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel, fue gobernador de mi estado, el estado de Puebla, en algún momento se le oyó una declaración donde decía que México tenía 3 enemigos históricos: los Estados Unidos, los empresarios y los intelectuales, ¿no? Y bueno, pues esa es la persona que pues está hablándole al oído al presidente en todas las locuras que ya escuchamos sobre política energética, y donde probablemente gracias a eso vamos a tener la energía más sucia y más cara del planeta. El caso es que yo creo que el libre comercio sí estableció una buena reputación en México en los últimos 30 años. Yo creo que muchas regiones sí cambiaron su nivel de bienestar de manera muy importante. Si uno viaja en el norte, en el centro norte de México, pues se da uno cuenta que realmente en muchas ciudades no hay una diferencia importante con las ciudades del sur de los Estados Unidos. Hay buenos empleos, hay buena infraestructura, hay buena manufactura, y ahí es donde creo que pues empieza a expresarse un México nuevo, ¿no? Un México que a partir de los beneficios del comercio alcanza un nivel de bienestar relativamente alto que le permite tener libertades que no había tenido ningún mexicano en el pasado, ¿no? Entonces, quizás aquí lo que vale la pena es pensar si estos gobiernos, porque seguramente habrá otros hacia adelante, como el del presidente López Obrador, quizás también en alguna medida como el del presidente Trump, deciden establecer barreras comerciales sin tocar los tratados, sin tocar la constitución de los países, sin tocar las leyes, pues qué es lo que están haciendo y cómo podemos impedirlo. Y con esto quisiera yo hablar de 3 sectores. Probablemente Éctor ya dijo la mayoría de lo que necesitamos decir en la parte de salud y farmacéutica. A mí me gustaría hablar del sector comida, del sector tabaco y adicciones, y me gustaría hablar también del sector electricidad. Espero que en los 5 minutos o algo que me quedan pueda yo cubrirlo. En la parte alimentaria, lo que hemos visto es que el Estado ha atacado con todo tipo de regulación lo que ellos llaman los alimentos obesogénicos, ¿no? Los alimentos ricos en grasas, ricos en sales, ricos en calorías, que según ellos pues son los responsables de la mala salud de los mexicanos. Incluso han llegado a decir las autoridades de salud que el abismal manejo de la pandemia de COVID y la gran cantidad de fallecidos que hemos tenido en México no se debe al mal manejo del tema sanitario, sino a que los mexicanos pues traíamos cardiopatías, éramos obesos, teníamos una serie de enfermedades crónicas, y que pues eso no nos está permitiendo enfrentar la pandemia adecuadamente. Y para hacer esto, se han puesto etiquetado frontal unos espantosos donde dicen pues que cierto alimento es rico en carbohidratos, rico en sales, y han generado prohibiciones absurdas como que las marcas de comida no pueden tener muñequitos de caricatura en sus empaques ni en su publicidad haciendo promoción de estos alimentos. Francamente, mis hijos no comen más brócoli derivado de que estos animalitos y estos pequeños personajes desaparecieron, ¿no? A uno de mis hijos le gusta una comida chatarra en especial que está hecha con base en maíz y chile y que tenía un limoncito como personaje. Y entonces me dice, papá, pero es que este no es un animalito, el limón es un vegetal. ¿Cómo es posible que también esté prohibido el vegetal?
Ahora, esto creo que le ha generado otro tipo de impactos al Estado mexicano porque pues estos muñequitos han empezado a aparecer en publicidad política, han empezado a ser símbolos de los movimientos de resistencia de la gente que no está de acuerdo con estas políticas del gobierno. Y no solo eso, sino que además, por ejemplo, un osito muy querido por los mexicanos porque aparecía en el pan y en muchos de los productos de la empresa Bimbo, el osito Bimbo, pues ahora ya aparece en el papel higiénico y entonces adentro del papel higiénico encuentra uno toda la publicidad necesaria pues para ir y consumir pan, ¿no? Entonces, creo que aquí hay un error y creo que hay un error grave de la política. Segundo, el tema de productos como el tabaco y el alcohol. En la crisis de COVID, los gobiernos locales nos han prohibido comprar alcohol. Sí, probablemente hay una serie de implicaciones adicionales de violencia doméstica y de otro tipo de cuestiones, pero las prohibiciones nunca son útiles para resolver ese tipo de complicaciones del encierro en el que están las personas. Ha habido una andanada regulatoria para detener que la gente pueda consumir nicotina a través de vaporizadores, por ejemplo, que es un medio mucho más sano o menos dañino para consumir la nicotina a través de la combustión incompleta del tabaco, porque te liberas de mucho CO2 y de mucho alquitrán y de muchas cosas que estás inhalando. Incluso se ha creado campañas publicitarias alrededor de que los vaporizadores tienen efectos mucho más nocivos para la salud y hacen showcase de casos raros en donde muestran personas con enfermedades espantosas que se murieron y según ellos es debido a la vaporización, ¿no? Y esta es una de esas industrias donde yo creo que sí tiene que haber algún tipo de regulación del Estado. Probablemente a las propias tabacaleras les debe gustar que les digan dónde están los límites de lo que tienen que hacer y lo que no, pero pues también por otro lado, pues pasa un poco lo mismo que con la comida o con el alcohol. Exceso de comida también te mata, exceso de alcohol también te mata. Los humanos lidiamos con las adicciones desde hace decenas de miles de años porque pues nos gusta la sensación de alterar nuestra conciencia y entonces creo que ahí el Estado se está sobrepasando en muchas de las cosas que está haciendo. Y tercero, en la parte de energía, yo creo que también está pasando algo grave. La Corte afortunadamente reaccionó en contra de regulación que reducía el tiempo, los plazos de los permisos para importación de gasolinas. Esto realmente fue una revolución del mercado porque durante 80 años los mexicanos habíamos comprado solamente gasolina marca Pemex con los oxigenantes que nos daba Pemex y ahora ya hay una colección de precios y hay una colección de calidades y aunque sabemos que la gasolina cruda a granel probablemente también es de Pemex, muy pocas empresas son las que importan también las naftas crudas a granel. Pues sí sabemos que hay más tecnología en los aditivos y en los oxigenantes y entonces pues eso creo que ha cambiado realmente las cosas. Quizás concluiría yo diciendo que estos ataques a la propiedad intelectual como prohibir a las caricaturas, ¿no? O estos ataques a la libertad de marcas como lo que está ocurriendo en el sector energía, estos ataques a las inversiones de agentes privados que sobre todo estamos viendo en el sector energía, deberían ser materia de cuidado en los Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos muchas veces no se ocupa de México porque, como dijo Moisés Naim en algún momento, México no es competitivo ni como amenaza geopolítica. Realmente lo dijo de a toda América Latina, pero en buena medida es cierto. En algún momento creo que Estados Unidos tenía la ilusión de que su frontera sur estuviera más cerca de Guatemala porque en ese embudo es más fácil controlar migración y tráfico ilícito y etcétera, pero están en riesgo que realmente su frontera pobre, su frontera sur, esté prácticamente en Texas, esté prácticamente en Arizona. Somos una economía del tamaño de Florida
nada más que con la tercera parte de los habitantes de los Estados Unidos, y está en el interés de los Estados Unidos que haya un México próspero. Estos gobernantes populistas que van en contra del lucro lícito, que van en contra del lucro privado, que van en contra de la propiedad privada, tienen que detenerse. Y creo que Estados Unidos tiene que denunciar las violaciones a Temec y a Telecán, porque hay inversiones que todavía están protegidas bajo Telecán, y tendría que denunciar, pues incluso ante la Organización Mundial de Comercio y los paneles arbitrales de los tratados que tenemos con ustedes, pues todas estas violaciones, porque debería ser un tema de seguridad nacional para los Estados Unidos. Muchas gracias, Lorenzo, y muchas gracias, colegas. Muchísimas gracias, Manuel, para enfocar también y explicar cómo el libre comercio fortalecido puede proteger y no debería afectar los diferentes sectores de la economía, manteniendo un criterio que la libertad tiene que ser el cardine principal también en relación entre el Estado y los ciudadanos. Quiero invitar ahora al abogado Leroy Sheffer, es el socio y director ejecutivo del International Trade Advisory Service y presidente de la Junta Directiva del Banco Nacional de Panamá. Con décadas de experiencia en comercio y economía, el abogado Sheffer se desempeñó anteriormente como embajador y jefe de negociaciones comerciales de la República de Panamá. Hablará sobre las reglas de la Organización Mundial del Comercio, que gobierna cómo se puede utilizar las barreras comerciales y su expectativa en la OMC. Hablará sobre cómo la ley comercial en América Latina tiene como objetivo frenar el comercio ilícito. Muchísimas gracias, abogado Sheffer, es su turno. Muchísimas gracias. No sé si el abogado Sheffer está con nosotros. Tiene que poner en mute. Yeah. Thank you, Lorenzo. You hear me now? Okay. Thank you, Lorenzo. Effectively, facing illicit trade together with multilateral rules, it is a difficult task. Bureaucratic delays, unduly adopted measures pose a burden for moving goods. Okay? Sí, sí, yeah, escuchamos. Okay. Perfecto. For moving goods across border for traders. The simplification, modernization, and harmonization of exports and import processes has therefore emerged as an important issue for the world trading system, in particular when it could represent a tool for attending the streams of irregular or illicit goods. In 2013, WTO members concluded the negotiations of the Trade Facilitation Agreement, TFA, which entered into force in 2017, just 4 years ago. The TFA contains provisions for expediting the movement of goods, release, and clearance of goods, including goods in transit. It also set out measures for effective cooperation between customs and other appropriate authorities on trade facilitation and custom compliance issues. Along with the Trade Facilitation Agreement, there are several instruments of the World Trade Organization that regulate trading goods and contents as well, ergo digital products. According to these treaties, goods must be traded amongst WTO members in a non-discriminatory manner and without adopting measures involving disguised trade restrictions. These agreements include the Agreement on Trade-Related Aspect on Intellectual Property Rights, the Custom Valuation Agreements, the Agreement on Technical Barriers to Trade, and most importantly, the General Agreement on Tariff and Trades. In my personal view, in the world of illicit trade, the application of the WTO agreements must be harmonized with internal provisions in order to effectively achieve the objectives of a clear public policy, whereas the intention is protecting consumers' health, preventing crimes resulting from illicit trade, ergo money laundering or financing of terrorism, and enforcing existing regulations, in particular the ones related to import and export measures. The truth of the matter is that the unbalanced implementation of provisions under the premises of any multilateral, regional, or bilateral agreement not only related to trade,
but also linked to customs or health, may create serious distortions of trade flows, including the supply chain system. There are clear precedents that can be related to this statement, and again, here is the problem. In an attempt to comply with a strategy to combat illicit crimes, some governments may adopt measures that hinder the legitimate production and commercializations of different products, while failing to prevent the illicit trade of counterfeited goods, or even worse, the rapid evolution of international criminal corporations. These measures may include adopting a burdensome licensing system to legitimate importers and exporters and their agents in the supply chain, imposing higher taxes on the legitimate products and services, imposing licensing control system on the importation, exportation, commercialization of the materials or equipment required for the production of the goods and the contents, or granting licenses or authorizations in an arbitrary or unjustified manner, which may prevent legitimate exporters to reach certain markets. Now, after years of WTO panels, it is clear that the imposition of these measures may be in violation of different agreements. First, Article 11 of the General Agreement on Tariff and Trade, which expressly established that no prohibitions or restrictions other than duties, taxes, or other charges, whether made effective through quotas, import or export license, or other measures, shall be instituted or maintained by any GATT contracting party on the importation of any products of the territory of any other party, or the exportation or even the sale for export of any product with destination to another territory. Second, may also be in violation to Article 1.3 of the World Trade Organization Agreement, which is the import licensing procedures that establish that the rules for import license procedures shall be neutral and its application and administration should be in a fair and equitable manner. Third, the imposition of charges because of the applications of license or authorizations that are based on uneven conditions may also infringe upon the most favored nation, which is one of the most important rules at the WTO level or at the bilateral level, and the non-discrimination clauses embodied in Article 1. In fact, in the EC Bananas Case 3, the European Community's regime for the importation, distribution, and sale of bananas coming from third parties were considered inconsistent with the WTO provisions. Finally, if the licensing system is not properly designed or implemented, it may also discourage illicit trade in goods, while imposing significant burdens on the international exchange of those goods. Thus, the requirements to obtain a license or authorization may amount to an unnecessary technical regulation that contravenes Article 2.2 of the TBT agreement, the Trace Virus Trade Agreement. Indeed, this provision established that members shall use the technical regulation, shall ensure that technical regulations are not prepared, adopted, or applied with a view to or with the effect of creating unnecessary obstacles to international trade. In the case of Colombia, indicative prices and restriction of ports of entry, this was the issue. In July 2007, Panama requests consultations with Colombia on two measures. One of them, the indicative prices applicable to specific goods, and two, restrictions on ports of entry for certain goods. Panama claimed at that time that the imposition of indicative prices in certain goods may result in inconsistencies with the GATT agreement. In relation to the restriction of ports of entry, Panama's request for consultation was directed at a resolution which limited the access of the Panamanian goods coming from colon-free zone into the Colombian market just to two ports of entry. The panel confirmed in 2009 that various resolutions establishing the indicative prices were inconsistent as such with the obligations established in the cost evaluation agreement. Also, the panel found that the ports of entry measure was inconsistent with the WTO agreements.
In the case of Mexico tax measures in 2004, the United States requests consultations with Mexico concerning certain tax measures imposed by Mexico on soft drinks and other beverages that use any sweetener other than cane sugar. The tax measures concerned included a 20% tax on soft drinks and other beverages that use any sweetener other than cane sugar. The US considers that obviously these taxes were inconsistent with Article 3 of the GATT and obviously the NAFTA agreement. In 2005, the report of the panel circulated to the members found, number one, that the soft drink tax and distribution tax imposed by Mexico were inconsistent with the GATT agreement. And most importantly, the measure were not justified under Article 20, which is the general exception applicable to GATT article in 1994. This is an important fact. Although Article 20 of the GATT allows the WTO members to take measures to protect the legitimate public interest, the introductory paragraph of such provision clearly indicates that those measures should not be applied in a discriminatory manner to countries where the same conditions prevail. But what the government has to do in order to implement a proper policy to fight illicit trade. Here are some of my ideas. Bilateral and multilateral trade agreements already includes rules of origins that allow to determine the source of those final products and their parts. These rules already impose controls on manufacturers of such goods as well as on the purchases of those products. Thus, these rules may also be used to identify the origin, destination, import purposes of those goods. Third, it is possible to adopt measures that do not involve unnecessary obstacles to fair trade, based on the general principle of non-discrimination. Four, it is important to promote monitoring system for the supply chain of sensitive products without affecting trade flows. For instance, improving the operation of custom controls may be preferable and more effective than simply imposing fees or licenses requirements that may hinder trade. The World Customs Organization has already created a concept known as an authorized economic operator. This concept allows traders and authorities to work together in order to ensure supply chain security while facilitating trade. 6, increasing supervisions and monitoring on transit and transshipment of different kinds of goods, especially the sensitive goods in free zones, could be a possible solution. Adopting non-discriminatory cargo monitoring operations within free zones undertaken by customs authorities, it could be a potential positive solution. I'd like to make a couple of comments related to the intellectual property agreement that actually a couple of you have mentioned. Various provisions within the agreement on trade-related aspects of intellectual property rights are precisely aimed to combating trading counterfeit products. We all know that. These provisions involve customs authorities in the fight against trade in this in the legal goods world. And this has been praised as a key innovation of the TRIPS agreement. Everybody recognizes that. In particular, Article 51 to 60 of the TRIPS agreement established procedures to prevent counterfeit goods at the borders from being released into the market of the importing country. In addition, Article 52 of the TRIPS agreements allows customs authorities to require submission of proof of ownership of a trademark, such as relevant registration certificate by an applicant applying for suspension of released goods, which is something that the regular customs authorities have been applying since a while in most of the countries in America. Consequently, WTO members have been empowered by TRIPS agreement to discourage and punish illicit trade in counterfeit goods in order to protect intellectual property rights. This prerogative and tools may be used to combat illicit trade without having to resort to more trade restrictive or a costly mechanism to identify, attract,
to identify goods that could be potentially harmful for the internal market or the market of destination. My recommendations on considerations. The implementation of effective actions against crime often move more slowly than the practices of the organized crime. New forms of crime often react rapidly to increasing state controls. Therefore, in order to achieve the objective of a criminal policy, the parties should prefer flexible, performance-based tactics and standards instead of restrictive measures. Today, there's no documented study that I have found, providing a serious documented study that I could read actually, proving that measures of such increasing taxes, imposing licensing requirements or new controls on already regulated industry leads to a better scenario in terms of fighting with the world of illicit crime. Often, collaborative actions between authorities and legitimate industries may lead to more palpable results. Important documents that already exist could improve in a scientific way, the issues of provisions for preventing illicit trade. Just to mention a couple of them, the World Customs Organization guidelines on controlled free zones, the World Customs Organization IPR guidelines, the INTA model of law guidelines, for instance, are instruments that could be analyzed in the context of the WTO provisions, as well as regional or bilateral free trade agreements. Thank you very much. Muchísimas gracias de verdad, abogado Sheffer, por esta detallada presentación también técnica. Quiero agradecer muchísimo por su trabajo también y aportando también el caso de Panamá. Quiero llamar, último pero no menos importante, el doctor Roberto Salinas León, director del Centro para América Latina del Atlas Network, experto en comercio y economía latinoamericana. El doctor Salinas León también se desempeña como presidente del Foro Empresarial de México y presidente de la Alamos Alliance. Roberto, es tu turno. Muchísimas gracias y quiero disculpar para todo porque estamos tomando un poco más de tiempo de lo que está planificado, pero bueno, la conversación es muy interesante y creo que es parte también de nuestra lucha para mejorar el libre comercio y la lucha al comercio ilícito. Roberto, es tu turno, gracias. Muchas gracias por esta amable invitación y la oportunidad de que el Center for Latin America pueda ser, junto con Atlas Network, un supporting organization de esta magnífica iniciativa y de una conversación, Lorenzo, que como bien dices, es muy necesaria tener en estos momentos, no tan solo en el comercio ilícito, sino toda la gran cantidad de temas que se han puesto sobre la mesa y que hemos escuchado de todos nuestros oradores, incluyendo nuestros representantes legislativos de ambos lados. Ojalá que esto siga y que esta conversación pueda tener un fin un poco más, con un poco más de luz al final del túnel, a pesar de los enormes desafíos que estamos enfrentando y no meramente por la pandemia. Así que yo quisiera puntualizar nada más, poner notas de fin que creo que pueden agregar algo de valor a esta maravillosa conversación que hemos tenido. En primer lugar, el tema que mencionaba Manuel Molano del México Nuevo. De hecho, hay una tesis de McKinsey de hace algunos años que se ha venido validando a lo largo de la experiencia de México con el libre comercio, que creo que incluso mi querido Manuel se queda un poco corto. Yo creo que hay mucho mayor consenso a favor del comercio norteamericano, incluso en alas hasta cuasi maoístas de nuestro parque jurásico político. Hay un consenso que rebasa las ideologías y los partidismos y que quizá el propio Andrés Manuel López Obrador se ha subido a ese barco sin considerar o sin ver cuáles son las mismas consecuencias de lo que implica la integración regional. Hemos visto unas transformaciones verdaderamente increíbles, en donde lamentablemente también hay un componente muy importante de comercio ilícito, pero por ejemplo en puntos, en cruces como lo que es San Diego y Tijuana hoy en día, el puente transfronterizo, que verdaderamente fue una tecnología
tecnología extraordinaria en su momento, y la gran pregunta hoy, después de 6, 7, 10 años de que se implementó esta tecnología, es ¿por qué no hay más de estos puentes a lo largo de toda la frontera? El cruce de Laredo y Nuevo Laredo es el cruce de mayor comercio internacional, creo que en todo el mundo. Quizá habría que revisar esa cifra, pero ciertamente está en el top 3. Y es algo verdaderamente increíble cómo ha cambiado la dinámica y la mentalidad. Casi que como un cambio de paradigma a la Thomas Kuhn, ¿no? Literalmente ver la realidad económica con ojos diferentes. Yo he estudiado un poquito más el caso de Sonora y lo he vivido, lo he constatado en el caso, por ejemplo, de la famosa comparación de Acemoglu y Robinson, de Nogales, Arizona y Nogales, Sonora, en donde Robinson y Acemoglu dicen Nogales, Sonora es rico por las instituciones y porque está en Estados Unidos, y el de Sonora es pobre, pues también por malas instituciones, por que mencionaba Philip de los derechos de propiedad y las terribles calificaciones que adquirimos en esa materia. Y sin embargo están equivocados, aunque por las razones correctas. Es gracias a estos 25, 26 años de integración económica, el hecho que ahora ya tenemos una nueva normatividad de USMCA, y la ciudad que ha crecido es Nogales, Sonora. O sea, 400,000 habitantes en una ciudad, y ahí se ve muy claramente el comercio ilícito versus el ilícito. Si Nogales, Sonora va hacia abajo y está dividida por un ferrocarril en donde lo lícito está de un lado y lo ilícito, principalmente crimen organizado y narcotráfico y armas, está del otro lado. Y hay un pacto de silencio ahí en ambos lados, de que uno no se mete con el otro, por lo menos en el caso de Nogales, Sonora. Y Nogales, Arizona, es un pueblo de aproximadamente 8,000 habitantes, 6,000 de los cuales son ciudadanos de Nogales, Sonora. Entonces, estas transformaciones se han venido dando también en los estados del norte que mencionaba Manuel, pero también del centro y también, digamos, de la Riviera Maya, Quintana Roo y Yucatán. Ya ven el tema económico y comercial con ojos de competitividad, lo que Arnold Harberger llama real cost reduction, es lo que los obsesiona. Mientras que en otros estados la obsesión es cuánto voy a recibir de logro filantrópico estatal o ahora de logro filantrópico federal, es decir, los handouts, los subsidios. Y esto lamentablemente a México lo ha dividido entre un México del tercer mundo más hacia el quinto mundo y un México, digamos, que quizá ya está en el segundo mundo y el primer mundo, y que ese es el México que se preocupa enormemente de cosas como la contrarreforma eléctrica, no tan solo por la terrible contaminación que va a llevar a cabo, la virtual expropiación de miles de millones de dólares de inversiones, tanto de mexicanos como de norteamericanos, canadienses y estadounidenses, sino también por el hecho que para el que está en el juego de la competitividad y el comercio global, lo que más importa es, entre otras cosas, el costo de logística, de distribución. Ahora con la pandemia hay una gran oportunidad de poder concentrar puntos de logística, integración de infraestructura en el plano norteamericano, en el continente norteamericano, pero el componente de energía, la energía barata y sobre todo confiable, es absolutamente fundamental. Esta contrarreforma, que si le cambiamos una coma aquí o le cambiamos una coma acá, yo creo en lo personal, me encantaría escuchar las opiniones de todos ustedes. Yo creo en lo personal que la Suprema Corte de Justicia en México la va a echar para atrás. Y si no, ciertamente en los tribunales el arbitraje se va a poner, pero bien sabroso. Ojalá que no llegue a eso, porque el daño en términos del régimen de inversión ya está hecho. A pesar de que tenemos reglas del juego bajo el new USMCA, de todas formas, parece que hay una falta de reconocimiento, o a lo mejor los representantes comerciales de López Obrador no lo han leído y no le han dicho lo que implica jugar bajo reglas del juego regionales. Esa camisa de fuerza, no dorada, pero pues sí, camisa de fuerza institucional al fin y al cabo, que gente como Luis Rubio y otros en Estados Unidos han venido señalando todos estos años. Esa realidad no la podemos dejar atrás.
Una de las cosas que impide que México incluso suba de ese tercer mundo al segundo o al primer mundo, o que se pueda incorporar a una corriente de mayor globalización, de mayor comercio y de mayor competitividad, es justamente el comercio ilícito, que no depende solamente del crimen organizado, sino también, como se ha señalado aquí en la mesa, varias barreras que surgen de forma espontánea o varios caprichos burocráticos, Lorenzo. La COFEPRIS en México de repente decide que en medio de la pandemia va a poner restricciones al uso de máscaras. ¿Para qué? Para extorsionar. Luis de la Calle, que ha hecho un magnífico trabajo en esta materia, acaba de publicar un libro que lo recomiendo muy ampliamente, llamado La economía de la extorsión. No es el primero que descubre el tema, Everardo Elizondo desde hace mucho aquí en México lo ha platicado, pero es esa debilidad de los derechos de propiedad bien protegidos, la debilidad del sistema jurídico y la debilidad, sobre todo, más bien del ambiente regulatorio, en donde la regulación se convierte en un instrumento de secuestro. Nos secuestran el proyecto de inversión, nos secuestran la actividad comercial. Llega la COFEPRIS, dice, aquí no pasan máscaras a menos de que yo diga, claro, que si hay algún precio por abajo o incluso arriba de la mesa, ese es el costo de transacción o el costo de extorsión, o si le queremos llamar en una forma más elegante, el costo de entendimiento, que conlleva una pérdida de competitividad, sobre todo para la micro y la mediana empresa. Por último, quisiera mencionar una gran oportunidad que hay con USMCA, y conste que yo fui muy crítico del tratado. Yo no pienso que es NAFTA 2.0, yo más bien pienso que es más bien un NAFTA 0.8, porque el tema automotriz y el tema de los salarios para mí fue un retroceso, pero al fin y al cabo es un acuerdo regional y eso es lo más importante de todo. Podemos, y sí mejoró en muchos aspectos, como se mencionaba anteriormente, los mercados de dairy en Canadá y otros. Pero hay dos capítulos que me parece son fundamentales. El capítulo de pequeña y mediana empresa y sobre todo el capítulo de competitividad. Que no se quede en la letra, que verdaderamente le demos una forma jurídica para que trilateralmente, digamos, cosas como la tontería de la contrarreforma eléctrica y utilizar la nostalgia como mecanismo para policy decision making, simplemente no cabe con la idea de la competitividad que queremos alcanzar. El Bush Institute, con su North American Task Force, acaba hoy de publicar justamente las recomendaciones al respecto de cómo este capítulo de competitividad puede ser un ancla fundamental para atacar temas de medio ambiente, temas regulatorios, temas expropiatorios y ciertamente temas de comercio ilícito, porque al final del día se necesita esa cooperación regional. Estados Unidos le puede apuntar el dedo a México, oye, el narcotráfico, el crimen organizado, y México le puede apuntar el dedo a los Estados Unidos, oye, sí, los armamentos que fluyen en la frontera y ese gran mercado ilícito que existe en la materia. No, no se trata de apuntarnos los dedos, sino de ponernos a trabajar. Y por lo menos aquí ya tenemos un marco, un framework, en donde podamos atacar temas de competitividad en una forma trilateral y mutuamente benéfica para los tres países. Yo creo que con eso lo dejo. Lorenzo, ha sido una gran discusión. Hay una pregunta ahí que le hicieron a Manuel sobre vamos para las preguntas. que también quisiera yo tratar, pero bueno. No, te agradezco muchísimo por tu exposición y sobre todo para el corte político y la importancia también de los capítulos sobre la competitividad de la pequeña y mediana empresa. Esto creo que tiene que ser como los pilares fundamentales de cada país, sobre todo en un marco de libre comercio. Esto creo que es también importante para sacar de la pobreza país donde, como México, donde hay una parte de la población que todavía trabaja en la informalidad. Creo que hay relaciones muy fuertes entre la propiedad, del derecho de propiedad y el nivel de corrupción. Esto es algo que también nosotros en nuestro índice lo hemos descubierto. Bueno, quiero agradecer a todos nuestros oradores por de verdad su exposición, su gran trabajo y su profesionalidad. De verdad que yo aprendí muchísimo y también creo que logramos ver diferentes puntos de vista con diferentes sectores, desde la industria al sector de la seguridad y también el sector de la protección de consumidores. Y
sobre todo el marco de la innovación. Yo tenemos algunas preguntas, estamos completamente acabados con el tiempo, pero antes de dejar a Philip Thompson por los comentarios finales, hay una pregunta desde Jacob Rich por David Luna. La legalización de la propiedad de armas de fuego en México debilitaría el monopolio de la violencia del cartel. Y después tenemos también una pregunta por Joseph Humire de parte de Rowan Sadowski. David. Yes, well, what was the question? I'm sorry. Okay, no. If the legalization of arms, rifle, or whatever, it will help to destroy the monopoly of the violence, the cartel violence in Mexico. Yeah, I mean, the violence is problematic in Mexico, and it's from an insecurity and destabilization. I think, as I mentioned in my points early on, it's important to have that frank discussion between the U.S. and Mexico. If you look at the USMCA, it does have provisions on fighting corruption and bribery, and how that contributes to the illicit trade in Mexico and to some of the other security cross-border challenges. I mentioned earlier about how the cartel, the tobacco, is just really, profiting to finance further criminality across other illicit markets, including the new tobacco products and consumables, which are very attractive areas. And, concern as well are some other sectors, the iron, the extortion within the iron and ore mining and logging companies. So this is where it becomes very important, again, to work together, and support law enforcement, based on trust, right? Because a lot of these security threats are undermining the benefits of our trade and investment bilateral agenda. Thank you so much. Muchas gracias. Yo vi que tenía una pregunta también para Manuel Molano, pero ya Manuel contestó públicamente. Vamos con la última pregunta de Rowan Zaglowski por Joseph Humire. ¿Cuál es la relación entre el comercio ilícito y la delincuencia como forma de financiamiento del terrorismo? Sorry, I realized I was on mute. I'll answer in English just because I guess the question was in English about the relationship between illicit trade and crime as a form of financing for terror. So I answered a little bit in the chat, but I'll unpack that. There's a tremendous relationship. It's a very symbiotic relationship between illicit trade and terror finance. I gave a data point in there. There, out of the 2,000 or so individuals and entities that are designated by Treasury's OFAC department as foreign narcotics kingpin, more than 15% of those are either affiliated, supporting, sometimes members of organizations that are also designated in the State Department's foreign terrorist organization list. So we're talking about almost 15% of what the Treasury Department has sanctioned as drug kingpins are also tied to terrorist groups. That's basically the upshot of that. And I'll give you some examples. This is particularly true in the world of trade-based money laundering. That's become a pretty much a growth industry in illicit trade. And that's from industries as diverse as things like gold to used cars. So it kind of covers a wide range of industries. But I'll give you one case that I think is particularly relevant to Mexico. And this is one of the biggest trade-based money laundering cases that the government, the United States government as a whole, particularly the DEA specifically, has ever uncovered, which was the case of Ayman Juma in 2011. This was a tremendous trade-based money laundering case that involved a Lebanese Colombian national that was actually laundering money for the benefit of the Los Zetas cartel in Mexico and for Hezbollah in Lebanon. And he was using a used car scheme, basically used cars that were getting shipped from the United States to Africa, but drug proceeds that were moving all the way from Mexico to Lebanon through basically bulk cash money, through cash payments. Anywhere upwards, I think the indictment, if I remember right, was upwards of about $250 million of drug proceeds were laundered through the scheme in a period of about 13 years, which they say represents perhaps almost a third of what Los Zetas was laundering
as a whole. So this is a big industry. It's a growth industry. And as I was mentioning in my comments, certain governments are involved in this industry as well, because they try to use managed trade, not necessarily free trade, but managed trade, to be able to link it with illicit trade and use it as ways to evade sanctions and basically also profit from these illicit activities. So yeah, there's a very symbiotic relationship, and it's a growth industry and something to pay attention to. Thank you so much. Quiero agradecer también a todos ustedes y la intérprete que se quedó extra tiempo. De verdad que apreciamos muchísimo. Terminamos acá con Philip Thompson por los comentarios finales. Philip, it's your turn, and thank you so much again for joining us today. I'm sorry for the extra time we go over, but the discussion was extremely important, interesting. Thank you again. Thank you, Lorenzo, and I apologize everyone for my poor English and Spanish. I learned a lot from everyone. I want to thank especially David and Joseph. You were just highlighting their trade-based money laundering. And David, you highlighted that a lot of illicit trade is not just heroin or cocaine, but it can be gasoline, it can be avocados, fish, and tobacco. I'm glad we got to do this project. I did some research back in graduate school at George Mason University on illicit financial flows, and it was something that it was striking to see that more than like 40 billion or $60 billion a year go to cartels through trade-based money laundering and other illicit financial flows. And this is something that some of these cartels are funded as much as the government organizations responsible for combating illicit crime. So it's troubling, as Leroy mentioned, other trade barriers that add taxes or licenses are not effective in their aims and can actually lead to more illicit trade. So thank you so much. And I also want to thank our translator who stayed as long as she could. We have gone over time, so there's room to improve. Thank you so much, everybody. Thank you very much for the invitation. See you very soon. Thank you so much, Ariel. Thank you very much. Muchas gracias. Gracias a todos. Buen día. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Manuel.